Hola muchachos, vamos a hablar un poco de la crisis venezolana en sí mismo, cómo en los últimos tiempos ha avanzado y también las repercusiones que tiene a nivel latinoamericano. Una, eh, una migración indiscriminada, una inmigración sin sentido, van para todos lados, pasan de un país a otro y se creen con derechos que incluso que los propios habitantes de los países no tienen. Ya, incluso por ejemplo en Chile los venezolanos tienen un tutorial cómo sacar el dinero de la AFP el 10%, cosa que los chilenos no pueden hacer. Eh, yo hace tiempo a usted le había dicho, ¿es posible invadir militarmente a Venezuela? Bueno, el que estuvo más cerca fue Donald Trump. Y hay un libro, un artículo bastante interesante del señor Fran Mora, director de Centro Latinoamericano del Caribe de Kimberly Grimm, que es un ex oficial del Pentágono en la época de Obama, que tiene un artículo que se define cómo sería una intervención en Venezuela. Le pregunta cómo sería. ¿Se puede intervenir militarmente? Bueno, Estados Unidos tiene un objetivo claro en Venezuela. El cambio de régimen y la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, especialmente con ciertas medidas, por ejemplo, sanciones, aislamiento diplomático, internacional y la presión interna, no ha logrado vencer a Maduro. Uno de los problemas grandes que hay en los sobresueldos y lo bien pagado que están las Fuerzas Armadas venezolanas, que impide de cierta forma poder hacer un negocio o incluso que puedan darse vuelta, como vulgarmente se dice. Hay dos formas posibles que Estados Unidos podría usar la fuerza en Venezuela. Una, aquí estamos hablando en temas militares. Una sería una campaña de bombardeo de precisión y una invasión a gran escala. ¿Ya? Dos opciones. Una invasión a través de bombardeo. Podrían ser los bombardeos. Bueno, aquí se usaría todo lo que significa tecnología. Hay otro libro que habla de la posibilidad de un ex general que participó en la primera guerra del Golfo, donde habla de la posibilidad de bombardeo por el sistema basado en los aviones furtivos. Entre ellos el F-22 Raptor, el F-35 y después posteriormente vendrían las siguientes aeronaves que serían el F-15 y de escolta el F-16. Primero hay que derrotar las baterías antiaéreas, que son los S-300 que actualmente tiene Venezuela. Y una invasión a gran escala básicamente tendría que ser desde del Caribe, ¿ya? Y también países, por ejemplo, como Colombia o países incluso como Chile, tendrían que prestar auxilio, sea aviones radares o incluso aviones de combate. Recordemos que cuando ante el estallido social, Chile iba a mandar una fragata tipo L a esa zona para el tema básicamente de controlar los buques, lo que sale, lo que entra dentro de Venezuela, y vino justo el estallido social. Raro, pero es así. Cualquiera de estos dos caminos tendría que ser seguido por un esfuerzo por estabilizar el país o establecer un gobierno civil. ¿Ya? Eso podría llevar años, dado el tamaño y la fuerza militar del país. Venezuela tiene una población de 33 millones de habitantes, repartido en un territorio dos veces más grande que Irak. Su ejército en número son 160.000 efectivos y los paramilitares, aparte, más los colectivos, grupos armados de izquierda que apoyarían a Maduro. Y además bandas criminales, como por ejemplo el Tren de Aragua, tienen un conjunto más de 100.000 miembros. Incluso una intervención militar comenzaría bien. La fuerza de Estados Unidos probablemente se encontraría entancada, especialmente con trabajo de mantener la paz y reconstruir en los años venideros posiblemente lo que podría suceder con Maduro. Ahora, si se hizo con Panamá, ¿por qué no se podría hacer con Venezuela? Ya.
Muerte desde arriba. Para los ataques de precisión, esta estrategia debe funcionar y destruir la infraestructura militar, pero también la parte económica y la seguridad del régimen de Maduro. El objetivo sería eliminar las capacidades del régimen para permitir que el pueblo venezolano pueda convencer a los militares de que abandonen el gobierno. Los ataques de precisión a menudo se presentan como una alternativa rápida y barata, segura y eficaz, y una intervención militar más amplia. Pero hay dos operaciones de ataque de precisión que Estados Unidos, por ejemplo en Libia el año 2011 y en Yugoslavia el año 99, su naturaleza básicamente fue limitada, especialmente la capacidad para determinar el poder político. Ahí tiene un problema grande Estados Unidos, cosa que ver lo que pasó en Irak. En Libia, donde los ataques duraron 6 meses y la intervención logró su objetivo limitado, el colapso del régimen de Gaddafi, pero dejó al país en el caos. La campaña de bombardeo de 3 meses en Yugoslavia tuvo más éxito, y la capacidad del ejército yugoslavo para reprimir a la población contribuyó al establecimiento de un marco político supervisado por Naciones Unidas o la ONU. Una intervención militar de precisión en Venezuela requiere operaciones en el aire, en el mar e incluso en el ciberespacio. La Marina de los Estados Unidos va a necesitar estacionar portaaviones frente a Venezuela, para imponer una zona de exclusión aérea y atacar objetivos militares que sean cruciales. La Marina va a necesitar desplegar un grupo de acorazados, incluso tal vez submarinos, que pudieran lanzar constantemente misiles, por ejemplo, el Tomahawk, contra objetivos militares, bases aéreas, instalaciones de defensa aéreas y centros de comunicaciones y mando y control. Estados Unidos también va a necesitar desplegar otros activos como aviones tácticos de ataque que tienen mayor precisión, drones desde un portaaviones o desde una nación asociada, por ejemplo, Colombia. Para destruir la infraestructura, finalmente las fuerzas de Estados Unidos probablemente usarían armas cibernéticas para manipular y destruir la defensa de Venezuela. En el mejor de los casos, el ejército venezolano desataría la primera vez, tendría un ataque por misiles Tomahawk y decidiría apoyar un nuevo gobierno para evitar una escalada. Sin embargo, es posible que el ejército venezolano no tenga los medios profesionales después de la degradación por parte del régimen chavista. O sea, podríamos encontrarlo con un ejército totalmente distinto a lo que Maduro actualmente muestra. En el peor de los casos, una operación de ataque de precisión va a durar meses y mataría probablemente a miles de civiles. Va a destruir gran parte de lo que queda en la economía de Venezuela y eliminaría la fuerza de seguridad del Estado. El resultado sería la anarquía, milicias y otros grupos criminales y armados que tomarían el control al perderse el gobierno autoritario. Un escenario así no es probable. De hecho, el resultado más probable de una campaña de ataque aéreo es que las Fuerzas Armadas venezolanas puedan terminar totalmente desintegradas. Estados Unidos, tal vez con socios internacionales, no tendría entonces opción que enviar tropas para neutralizar los grupos irregulares en Venezuela y restablecer de cierta forma la seguridad. Es difícil decir cuánto duraría la ocupación y el mantenimiento de la paz para este tipo de proyecto. Es bastante complejo, una, por la geografía del país, y dos, también por cuánto tiempo mantendrían las tropas en Venezuela. La misión de estabilizar sería básicamente muy similar a lo que pasó en Haití, por ejemplo, que duró 13 años a través de Naciones Unidas, que tuvo Chile respecto a eso. Una invasión terrestre, va a salir largo el video, podría ser de cierta forma que Estados Unidos podría optar
la posibilidad desde el principio. Esto significa una intervención importante que incluiría poder aéreo, despliegue no menos de 150.000 tropas terrestres. Incluso se creería que podrían ocupar pistas, según el libro que estuve leyendo, de Uruguay, Colombia, incluso de Chile y Perú. Porque Brasil se mantiene como, de cierta forma, como alejado respecto a este tema. Básicamente sería destruir todo lo que sea aeropuerto, puertos, yacimiento de petróleo, centrales eléctricas, centro de comando, control de infraestructura de comunicaciones y otros tipos de instalaciones, incluyendo la residencia presidencial del Palacio Miraflores. El ejército invasor se enfrentaría a 160.000 soldados regulares venezolanas y más de 100.000 paramilitares. La intervención militar a gran escala más reciente encabezada por Estados Unidos es Afganistán en el año 2001 y Irak en el año 2003, que requirieron que las tropas de Estados Unidos permanecieran después de la invasión durante casi 20 años. En 2017, las dos intervenciones habían involucrado más de 2 millones de militares americanos, que habían costado más de 1.8 billones de dólares, más de 7.000 militares americanos muertos, Afganistán e Irak. El costo de una intervención en Venezuela, que está libre de este tipo de división, podría afectar, incluso ser superior a Irán o Afganistán. El último país latinoamericano que Estados Unidos invadió fue Panamá, si ustedes recuerdan, en el año 89. Más de 27.000 militares de Estados Unidos y más de 300 aviones. Rápidamente fue superior a los panameños. Al menos 20.000 efectivos, aunque la invasión duró solo unos 42 días, las operaciones militares de Estados Unidos en Panamá continuaron durante 4 años y medio. Una invasión a Venezuela requiere más tropas y duraría muchos años más. Bueno. Aquí, si uno se da cuenta, Estados Unidos podría hacerlo. El problema es el costo. El costo militar, el costo de permanencia y el costo de que te vas a encontrar después de derrocar a Maduro con un Estado totalmente disponible para los grupos paramilitares o incluso pro-chavistas. Después de una invasión a Estados Unidos, el ejército venezolano probablemente se rendiría rápidamente y colapsaría, y la mayor parte del personal cubano y ruso se retiraría. Pero la presencia de Estados Unidos obligaría a los desertores militares, grupos paramilitares y la milicia a esconderse. Estados Unidos tendrá que liderar la reconstrucción de las fuerzas de seguridad de Venezuela y mantener tropas en el país durante muchos años. Un costo que al parecer Estados Unidos no quiere pagar. ¿Es posible? Sí es posible. Ahora, hay dos cosas que, aunque ha traído Rusia al cisne blanco, ha traído militares de otro lado, de Rusia incluso, el apoyo logístico desde Rusia hacia Venezuela es más lento que el apoyo militar desde Estados Unidos hacia Venezuela. ¿A qué me refiero? Dos cosas. La distancia que hay entre Rusia hacia Venezuela y la cercanía que tiene del apoyo logístico militar de portaaviones, submarinos, fragatas, buques o destructores que tiene Estados Unidos que están cerca de Venezuela, lo cual le permitiría ser más eficaz. Los chinos también están lejos. Por eso es interesante saber de cierta forma que es si es posible, ¿ya? La pregunta, ¿cuánto costaría esta invasión? ¿Ya? ¿Y cómo se verían directamente involucrados los países? Por ejemplo, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile. Chile siempre ha tenido una disponibilidad desde la perspectiva de la derecha, ahora desde la izquierda no creo. Ahora sería Argentina.
Incluso podríamos decir que la misma presidenta del Perú podría ser parte de esto. No creo que Brasil, Colombia hoy día tampoco. Colombia tiene un problema de carencia de fuerza aérea brutal, no tiene los medios necesarios y creo que con la situación que se está viviendo hoy día con Israel, Colombia no prestaría las bases militares, que sería uno de los motivos. Pero por eso es interesante tener estos artículos o este tipo de comentarios de su parte, porque la única forma de entender que esto sí se puede hacer, la pregunta cuántos millones va a costar y cuántas vidas va a costar.